¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, depende de qué hora estás viendo este video. Mi nombre es Josué Velarde y en este video vamos a enseñarles ahora una reseña y una reflexión acerca del proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública, ahora en el Museo de Historia Mexicana, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Empezamos nuestra visita como el video pasado. Caminamos por la macroplaza, pasando toda justo para llegar hacia el Museo de Historia Mexicana, como lo pueden observar en las fotos. La primera exposición a la que entramos fue la que les mencioné al principio del video. Esta empieza en 1921, acerca de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Esta secretaría se forjó durante los años que siguieron a la lucha revolucionaria de 1910, donde José Vasconcelos, quien era miembro del Ateneo de la Juventud, contaba con el apoyo de intelectuales y políticos como Justo Sierra. Fue uno de los principales artífices de la propuesta que buscaba poder reformar el sistema educativo nacional. Bajo la dirección de José Vasconcelos, que era rector de la Universidad Nacional, la SEP emprendió la reorganización y modernización de su enseñanza mexicana. Una de las herramientas más eficaces para poder lograr sus objetivos fue la creación del proyecto artístico-cultural que determinó el lugar no solamente del cuerpo docente, sino también de la comunidad artística e intelectual de la sociedad. De esta forma, el arte y más ampliamente la cultura pudieron tener un lugar muy privilegiado en la vida nacional mexicana, pues ya no solamente serían de consumo exclusivo de las élites, sino parte de una producción accesible para toda la sociedad. Una vez teniendo contexto de cómo fue la creación de esta exposición, pasamos a hablar acerca de los métodos de dibujo. La exposición empieza hablando del método de dibujo Best Maugart. Este método retomó los motivos ornamentales del arte popular mexicano y propuso un alfabeto visual basado en el uso de 7 elementos primarios: el círculo, la espiral, el medio círculo, el motivo de la S, la línea ondulada, la línea quebrada y la línea recta. Estas son las que el pintor consideraba la síntesis del lenguaje decorativo utilizada por todas las civilizaciones. Estos elementos, al ser combinados, podían dar forma a un nuevo vocabulario decorativo afín a las expresiones plásticas locales. Este método es de suma importancia ya que funcionó como libro de texto de las escuelas de educación básica del Distrito Federal entre 1923 y 1925. Sus temáticas cotidianas y nacionalistas pudieron ser producidas a partir del método de Best Maugart, donde permitieron reinterpretaciones libres y dinámicas que podían centrar en un lenguaje de líneas sintéticas. A continuación, les enseñaré unas fotos que tomé yo mismo de la exposición, para que se animen a ir ustedes. Otra parte importante de la exposición fueron las misiones culturales y la PAL en Nuevo León. La CEPAL fueron escuelas de pintura al aire libre, un proyecto de la Secretaría de Educación Pública que tenía como finalidad promover el arte y la educación entre la población marginada del país, tales como las comunidades indígenas y los campesinos. Las misiones culturales lo que buscaban era poder alfabetizar al pueblo mexicano, que en esa época contaba con 72% de analfabetismo y lo querían integrar al nuevo proyecto de la nación. A finales de los años 30, la EPAL desapareció a la par de las condiciones y necesidades que las hicieron posibles. Mientras tanto, las misiones culturales cesaron para dar cabida a otros programas educativos que pudieron favorecer la capacitación técnica e industrial que habría de ponderarse en los siguientes sexenios gubernamentales. A continuación, les dejo otro par de fotos para que lo puedan deleitar y analizar, así también para darles la invitación a visitar esta sala del Museo de Historia Mexicana. La siguiente parte importante de la exposición es sobre el Teatro Guiñol Mexicano, donde en 1932 la SEP, que era en ese entonces encabezada por Narciso Bassols, quería fomentar programas didácticos que pudieran permitir cimentar bases para la reconstrucción social y económica del país. Así que esto sirvió como punta de lanza para poder difundir los temas como la alfabetización, la cultura, el trabajo y la higiene. Gracias al éxito de esta propuesta y con la creciente demanda y necesidad de llevar el Teatro Guiñol a muchas partes de la República, el colectivo se tuvo que dividir en 3 grupos. El primero, llamado Comino, era coordinado por los hermanos María de Dolores, Loló, y Ramón Alba de la Canal, mientras que el segundo, llamado Teatro del Nahual o Rin Rin, era encabezado por Lola y Germán Cueto, y el último, llamado Teatro Periquito, dirigido por Graciela Amador. Otro proyecto de expresión artística de la SEP fue las artes plásticas, el teatro, la danza, la música y el cine. En 1933, Narciso Bassols, quien era el secretario de la SEP,
designó a Carlos Chávez como director del Departamento de Bellas Artes. Aunque su gestión fue breve, dio un gran impulso a la producción dancística, musical y cinemática nacional. De su gestión destacan la producción de la película Redes. Esta cinta se realizó de acuerdo a los lineamientos educativos, políticos y sociales de Narciso Bassols, que abogaban por los derechos de los trabajadores. Y en colaboración con el músico Silvestre Revueltas y el fotógrafo Paul Strand, las actividades artísticas de las escuelas rurales de Michoacán, Redes fue el proyecto piloto para elaborar una serie de películas educativas que podían seguir las teorías socialistas y la visión colectiva que la SEP tenía en esos años. Al mismo tiempo, también se logró concebir otra propuesta como Troca, el Poderoso, que era una serie de cuentos infantiles concebidos por Germán List Arzúbide con el fin de acercar la niñez mexicana a los avances tecnológicos de su época. Desde sus inicios en 1924 y bajo la dirección inicial de María Luisa Ross, la radiodifusora de la Secretaría se propuso educar al público radioescucha a través de cursos dirigidos a audiencias específicas, tales como el sector obrero, campesino, jefes de familia y público infantil principalmente. Durante las décadas de los 20 y los 40, la SEP realizó una labor bastante importante como editorial en respuesta a la inquietud de proporcionar al pueblo lecturas útiles e interesantes. Además de los clásicos, comenzaron a editarse también obras de carácter más didáctico y con un fin nacionalista, así como la Historia Nacional de Justo Sierra. También se editaron prosas como La Lectura para Mujeres de Gabriela Mistral y también los afamados 2 volúmenes de las lecturas clásicas para niños, que pretendían llevar a las infancias lo mejor de la producción literaria. Cabe recalcar que esta parte de la exposición, enfocándose más en las lecturas clásicas para niños, fue brindada de una asociación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Con esto último terminamos nuestra visita al Museo de Historia Mexicana. A continuación, les dejaré unas fotos que tomamos durante el trayecto del museo hacia las demás estructuras porfiristas de las que hablaremos más adelante. Llegando al primer edificio que vimos fue el Banco Mercantil de Monterrey, que es un inmueble de estilo academista o Bellas Artes, conocido también como Porfiriano en México. Está situado en la intersección de la calle Morelos y Zaragoza, en el centro de Monterrey.